Mi nombre es doctora Teresa Ramírez y durante los últimos 8 años he mantenido uno de los secretos más profundos del sistema educativo mexicano. Para mis colegas en la Secundaria Federal Benito Juárez, especialmente para la nueva directora licenciada Patricia Vega, soy simplemente una profesora de matemáticas de 53 años con métodos tradicionales. Lo que no saben es que soy la autora principal de los libros de texto de matemáticas que usa todo el sistema educativo nacional, además de ser consultora pedagógica de la Secretaría de Educación Pública. Todo comenzó cuando terminé mi doctorado en Pedagogía Matemática en la Universidad de Stanford. Mi investigación sobre metodologías innovadoras para la enseñanza de álgebra en adolescentes revolucionó la manera en que se enseñan las matemáticas en América Latina. La SEP me contrató como consultora anónima para desarrollar el nuevo currículo nacional, pero insistí en mantener mi trabajo de aula regular para no perder contacto con la realidad educativa. Mi aula en la secundaria Benito Juárez había sido mi laboratorio secreto durante años. Probaba metodologías que después se convertían en política educativa nacional. Mis estudiantes, sin saberlo, eran los primeros en experimentar técnicas que después aparecerían en los libros de texto oficiales. Profesora Ramírez, me decía Daniela, una alumna de segundo grado, sus clases son diferentes. Las matemáticas parecen fáciles cuando usted las explica. Sonreía, sabiendo que su comentario validaba años de investigación pedagógica. Las matemáticas son un lenguaje, Daniela. Solo necesitas aprender a hablarlo. Mi metodología integraba tecnología, manipulativos físicos y narrativas que conectaban conceptos abstractos con experiencias cotidianas. Los resultados eran extraordinarios. Mis estudiantes consistentemente obtenían los puntajes más altos en exámenes estatales, y muchos desarrollaban pasión genuina por las matemáticas. La licenciada Patricia Vega llegó como directora hace 6 meses, trayendo consigo una actitud revolucionaria que contrastaba dramáticamente con mi enfoque aparentemente conservador. Recién graduada de una maestría en Administración Educativa, estaba decidida a modernizar la escuela implementando las últimas tendencias pedagógicas. Profesora Ramírez, me dijo durante su primera semana, he revisado sus planes de clase. Me parece que usa métodos muy tradicionales para esta época. Los resultados de mis estudiantes hablan por sí mismos, directora. Los resultados pueden mejorar. Necesitamos incorporar metodologías del siglo XXI. Lo que la licenciada Vega no sabía era que sus metodologías del siglo XXI eran versiones simplificadas de técnicas que yo había desarrollado años atrás. Durante las juntas pedagógicas, escuchaba mientras citaba investigaciones que yo misma había publicado bajo seudónimo, sin reconocer que la autora estaba sentada frente a ella. Mi trabajo secreto para la SEP requería reuniones mensuales en la Ciudad de México, donde participaba en comités curriculares usando mi identidad real como doctora Teresa Ramírez. En la escuela, simplemente informaba que tenía asuntos personales que atender. Profesora Ramírez, me cuestionó la directora después de mi tercera ausencia mensual. Estas salidas frecuentes afectan la continuidad académica. Son asuntos familiares importantes, directora. Siempre dejo actividades preparadas. Aún así, es preocupante. Los profesores comprometidos priorizan su trabajo en el aula. La tensión escaló cuando la licenciada Vega decidió implementar una revolución pedagógica basada en metodologías que ella había leído en revistas educativas internacionales. Durante las juntas de academia, presentaba PowerPoints con técnicas que yo reconocía como adaptaciones superficiales de mi propia investigación. Profesores, anunció durante una junta pedagógica, implementaremos el método de aprendizaje contextual integrado. Es la técnica más avanzada en pedagogía matemática. Me mordí la lengua para no reír. El método de aprendizaje contextual integrado era exactamente la técnica que había desarrollado en mi tesis doctoral y que ya usaba en mis clases desde hacía años. Directora, intervine cuidadosamente. ¿Podría explicar en qué consiste exactamente este método? Por supuesto. Se trata de conectar conceptos matemáticos abstractos con experiencias cotidianas del estudiante, usando narrativas y manipulativos físicos. Era una descripción textual de mi metodología, pero ella la presentaba como si fuera una innovación reciente que había descubierto. La situación se volvió absurda cuando la licenciada Vega comenzó a observar mis clases para ayudarme a modernizar mis técnicas obsoletas.
Durante sus visitas, documentaba metodologías que ya estaban implementadas en el currículo nacional, sin reconocer que estaba observando el origen de esas mismas técnicas. Profesora Ramírez, me dijo después de una observación, veo que ocasionalmente usa técnicas interesantes, pero necesita sistematizarlas más. ¿Sistematizarlas cómo? Siguiendo el nuevo marco pedagógico que está implementando la SEP. ¿Ha leído los nuevos libros de texto nacionales? Era una pregunta deliciosa. Los he revisado superficialmente. Debería estudiarlos profundamente. Son revolucionarios. Integran exactamente las técnicas que usted usa intuitivamente, pero con rigor académico. La ironía era exquisita. Me estaba pidiendo que estudiara libros que yo misma había escrito. Las cosas empeoraron cuando algunos padres de familia comenzaron a quejarse de que otros profesores no obtenían los mismos resultados que yo con sus metodologías nuevas. La licenciada Vega interpretó esto como evidencia de que mis métodos confundían a los estudiantes. Profesora Ramírez, me confrontó en su oficina. Los padres reportan inconsistencias entre su enseñanza y la de otros profesores. Esto sugiere que sus métodos no están alineados con nuestro nuevo enfoque pedagógico. Directora, mis resultados académicos son consistentemente superiores. Los resultados no lo son todo. Necesitamos coherencia metodológica en toda la institución. ¿Y qué propone? Capacitación intensiva para actualizar sus técnicas de enseñanza. Me enviaron a un curso de metodologías innovadoras en matemáticas impartido por instructores que habían estudiado mis propias publicaciones. Durante 3 días, escuché mientras me enseñaban versiones diluidas de técnicas que yo había desarrollado, citando investigaciones que yo había realizado. Profesora Ramírez, me dijo el instructor principal, estas metodologías están basadas en investigaciones revolucionarias de una pedagoga que está transformando la educación matemática en América Latina. ¿Podría decirme su nombre? Se mantiene anónima por políticas institucionales, pero sus trabajos son la base del nuevo currículo nacional. El momento de quiebre llegó la semana pasada. Durante una junta de consejo técnico, la licenciada Vega presentó su plan para modernizar completamente la enseñanza matemática en la escuela. Profesores, declaró con autoridad, después de analizar exhaustivamente nuestros métodos actuales, he decidido que necesitamos una transformación radical. Proyectó un diagrama que mostraba la evolución necesaria de metodologías obsoletas hacia técnicas del siglo XXI. En la columna de obsoletas estaban listadas exactamente las técnicas que yo usaba. En la columna moderna estaban las mismas técnicas con nombres diferentes. Profesora Ramírez, me dirigió la palabra directamente, sus métodos son obsoletos. Necesitamos profesores modernos, no dinosaurios. El silencio en la sala era palpable. Mis colegas intercambiaron miradas incómodas, sabiendo que mis resultados contradecían completamente su evaluación. Con todo respeto, directora, respondí manteniendo la calma, ¿podría explicar específicamente qué considera obsoleto en mi enseñanza? Su resistencia al cambio, su negativa a adoptar metodologías comprobadas científicamente. ¿Se refiere a las metodologías del nuevo currículo nacional? Exactamente. Es evidente que no ha estudiado los nuevos libros de texto ni las investigaciones pedagógicas más recientes. Me levanté lentamente, sintiendo que había llegado el momento de la verdad. Directora, efectivo inmediatamente, me retiro del aula. Aparentemente mis métodos no son apropiados para esta institución. Profesora Ramírez, no es necesario dramatizar. No es dramatización. Es una decisión profesional basada en su evaluación de mi trabajo. Salí de la junta dejando a todos en shock. Mis colegas conocían la calidad de mi enseñanza y mi dedicación hacia los estudiantes. Esa tarde, desde mi casa, hice una llamada que había estado posponiendo durante años. Licenciado Hernández, dije al director de Educación Básica de la SEP, creo que es momento de revelar mi identidad en la secundaria, Benito Juárez. ¿Está segura, doctora Ramírez? Hemos mantenido su anonimato para proteger su trabajo de campo. La situación ha llegado a un punto insostenible. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, el teléfono de la dirección sonó durante la junta administrativa. La licenciada Vega contestó personalmente. Secundaria, Benito Juárez, Patricia Vega al habla.
Licenciada Vega, habla el licenciado Hernández de la Secretaría de Educación Pública. Necesito hablar urgentemente con la doctora Teresa Ramírez. ¿Con quién? Aquí no tenemos ninguna doctora. Tenemos una profesora llamada Teresa Ramírez. Licenciada, la doctora Teresa Ramírez es nuestra consultora principal en pedagogía matemática y autora de los libros de texto nacionales. Trabajo con ella desde hace 8 años. La licenciada Vega se puso pálida. Señor, creo que hay una confusión. No hay confusión. La doctora Ramírez me informó ayer que usted considera sus métodos obsoletos y la ha removido del aula. Pero ella es solo una profesora de matemáticas. Licenciada Vega, la persona que usted llama, solo una profesora, es la arquitecta principal del currículo matemático que todo el país está implementando. Cuando colgó el teléfono, la licenciada Vega se dirigió inmediatamente a mi salón, donde estaba empacando mis materiales didácticos. Profesora. Doctora Ramírez, tartamudeó, necesitamos hablar urgentemente. Por supuesto, directora. En su oficina, con las manos temblando, me mostró los libros de texto oficiales. ¿Es cierto que usted escribió estos libros? No solo los escribí. Diseñé toda la metodología pedagógica que usted ha estado promoviendo como moderna. Sus ojos se llenaron de terror al comprender la magnitud de su error. Pero usted nunca me dijo. Usted nunca preguntó. Asumió que por mi edad y mi aparente tradicionalismo, no podía contribuir al debate pedagógico moderno. Doctora Ramírez, esto es un malentendido terrible. No es un malentendido, directora. Es el resultado de prejuicios sobre la edad, la experiencia y la innovación educativa. Durante las siguientes semanas, la historia se extendió por todo el sistema educativo estatal. La directora que había removido del aula a la autora de los libros de texto que promovía como revolucionarios. La SEP intervino directamente, nombrándome coordinadora regional de pedagogía matemática con oficina en la escuela. La licenciada Vega fue transferida a un puesto administrativo sin contacto directo con profesores. Doctora Ramírez, me dijo durante su último día, ¿cómo pudo tolerar mis críticas sabiendo quién era usted realmente? Porque creí que eventualmente reconocería la calidad del trabajo independientemente de quien lo realizara. ¿Me puede enseñar sus metodologías reales? Las ha estado observando durante 6 meses. Solo necesitaba verlas sin prejuicios. 3 meses después, mi historia apareció en la revista Innovación Educativa Nacional, la profesora secreta que transformó las matemáticas en México. El artículo reveló cómo había sido posible desarrollar currículos nacionales mientras mantenía conexión directa con el aula. Ahora dirijo un programa nacional de capacitación docente donde profesores de todo el país aprenden las técnicas que desarrollé en mi obsoleto salón de clases. La ironía final. Varios de mis estudiantes incluyen directores escolares que aprenden metodologías que habían rechazado como tradicionales. En mi nueva oficina, enmarcado junto a mis reconocimientos nacionales, conservo el último plan de clases que preparé antes de ser removida del aula. Es un recordatorio diario de que la innovación educativa verdadera nace de la experiencia práctica, no de teorías desconectadas de la realidad estudiantil. La semana pasada recibí una invitación para dar una conferencia magistral en Stanford sobre pedagogía matemática contextual. En la audiencia estará la licenciada Vega, quien ahora estudia una maestría en metodologías que yo desarrollé durante mis años como dinosaurio educativo. A veces, las evaluaciones más incorrectas nos obligan a revelar nuestras verdaderas contribuciones, y la sabiduría práctica siempre supera a la teoría superficial cuando se trata de formar mentes jóvenes.